dijimos en el libro de San Juan, a partir del capítulo 11. En el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús dijo esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Cuenta la historia bíblica, que Lázaro, era el hermano de María, María Magdalena, la mujer que habían querido apedrear, que él mismo le dijo, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo? Dando a entender que todos somos pecadores. En el nombre de Jesús. Y todos necesitamos el favor y el perdón de Dios. María tenía a su hermana llamada Marta, que también era la que se ocupaba en los asuntos de esta tierra y dejaba de lado el ocuparse de lo espiritual. Ella muy ocupada en sus obligaciones, en sus responsabilidades, y dejaba de lado lo principal. Está bien que nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos, de nuestra economía, de nuestra casa, de nuestra familia, pero no tenemos que dejar de lado lo principal, que es lo espiritual, en el nombre de Jesús. Y también estaba Lázaro, que dice que amigo de Jesús, el propio Jesús dice, ¿no? Nuestro amigo Lázaro. Y dice que Lázaro había enfermado. Entonces fueron María y Marta a avisarle a Jesús: el que tú amas, tu amigo, está enfermo. Entonces Jesús le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios, el poder de Dios. Supongo que ellas se habrán vuelto a su casa con su hermano, ¿no? A cuidarlo, a hacerle las atenciones correspondientes. Y dice que Jesús se quedó 2 días más en donde estaba, no fue automáticamente. ¿Qué pasa con esto, no? Y dice que al 3er día tampoco fue al lugar donde estaba Lázaro. Y ya Jesús ya sabía que Lázaro se había muerto. Es más, se lo transmitió a los discípulos. Y que les dijo, ¿no? Lázaro duerme, pero él va a despertar. Que los discípulos pensaban, está dormido, se va a recuperar. Veían las cosas naturalmente como las solemos ver nosotros. Sin embargo, Jesús las veía de modo espiritual. En el nombre de Jesús. Entonces Jesús les vuelve a decir, ¿no? Entonces Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. Ya directamente, veo que los discípulos les costaba entender las cosas.
porque les costaba entender las cosas. No es la primera vez que Jesús enseña algo y los discípulos no entienden. Bueno, en ese tiempo todavía no tenían el Espíritu Santo. Entonces, al no tener el Espíritu Santo, la persona ve las cosas naturalmente y no las ve espiritualmente. Entonces, cuando Jesús enseña algo espiritual, la persona que es carnal, que no tiene el Espíritu de Dios, les cuesta entender. Entonces, necesita que se la expliquen y se la reexpliquen. Entonces, Jesús, sacando la parábola de lado, sacando como él no decía las cosas directamente, sino que él daba tipo metáforas. Entonces le dice directamente, no, Lázaro murió. Y dice, y me alegro que vosotros de no haber estado allí, dice, para que creáis, mas vamos a él. Yo creo que ahí los discípulos no entendieron nada, ¿no? Dice, nos está diciendo que nuestro amigo murió. Ahora dice que se alegra por nosotros para que nosotros no estuviéramos ahí. Entonces, ahí Tomás dice algo, ¿no? Que Tomás era el discípulo incrédulo, ¿no? Dice, vamos nosotros también para que muramos con él. No sabemos ahí qué quiso decir Tomás, ¿no? Porque la verdad que era una persona extraña Tomás, porque él fue el que necesitó ver las heridas de Jesús después que él resucitó. Porque él dijo, no, yo no creo si no lo veo y no meto el dedo en la llaga de él. No creían que él había resucitado. Y acá él, cuando Jesús todavía estaba vivo, que se había fallecido un amigo de ellos, dice, bueno, vamos, así también morimos con él. La verdad, ese hombre era como que estaba en otra sintonía. Suele pasar en el nombre de Jesús, que siempre hay alguien que está como en otra sintonía. Pero bueno, en el nombre de Jesús. Y sigue la palabra de Dios, enseñándonos lo siguiente. Bueno, en el versículo 17 del mismo capítulo 11, dice así la palabra de Dios. Jesús consuela a las hermanas de Lázaro. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Amén. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Entendamos acá los planes de Dios. Y cómo Dios a veces prueba nuestros corazones, prueba nuestra paciencia.
Porque, ¿qué pasa acá, no? Cuando dice que María y Marta le avisaron a Jesús que su hermano estaba enfermo, seguramente le habrán dicho que estaba grave, porque si no pasó un día y ya murió. Creo que si hacemos cuenta, el mismo día que María y Marta le avisan a Jesús, ese mismo día Lázaro murió. Entonces su enfermedad era grave, no era, bueno, tenía un resfriado. No, era una enfermedad grave, una enfermedad mortal, que lo llevó a la muerte en pocas horas. En el nombre de Jesús, le avisan a Jesús. Jesús, escuchando, sabiendo eso, esperó un día, esperó 2 días. Al tercer día dice que se fue a otra ciudad, se fue a Judea. Es más, fue a una ciudad donde ya lo habían apedreado, donde ya lo estaban buscando para matarlo a Jesús. Que los discípulos mismos le dijeron, Señor, vamos a ir a donde te apedrearon antes. Sin embargo, él sabiendo lo que iba a pasar, dejó esperar todos esos días. Y ahí podemos entender, ¿no?, que a veces las cosas no son como nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo que Dios quiere. Así sea para hacernos un milagro. Entonces tenemos que entender, a veces el tiempo se retrasa y nosotros somos tan ansiosos. Lo mismo podemos, si lo trasladamos, ¿no?, a toda la palabra de Dios, muchas veces aconteció esto. A veces nosotros por ansiosos pecamos, porque tenemos que saber esperar los planes de Dios, tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Mismo cuando Dios llamó a Moisés para darle las tablas de los mandamientos, para hablar con él en el monte Sinaí, dice que Moisés estuvo 40 días. Bueno, antes de que Moisés bajase, el pueblo se había puesto ansioso. Bueno, no, ¿dónde está? Desapareció, no sabemos qué. Y le dicen a Josué, bueno, hacenos ahora a Aarón, hacenos un becerro y vamos a adorar, vamos a hacernos un Dios, porque bueno, ya está, el Dios que nos sacó de Israel, no sabemos qué pasó, y no sabemos qué pasó con Moisés. Y se hacen un becerro de oro para adorarlo. Y cuando baja Moisés, ve la atrocidad que había hecho el pueblo, por estar ansioso, por no esperar el tiempo de Dios. Y bueno, ahí cuando Moisés se enoja y bueno, y rompe las tablas. Y en este caso pasa algo parecido, ¿no? Jesús le dice a María y Marta, cuando María y Marta le avisan que su hermano estaba enfermo, Jesús le dice, esta enfermedad no es de muerte. Su hermano va a vivir, les dice. Bueno, y ellas se volvieron. Ahora se vuelven, el hermano muere, fallece. Jesús aparece 4 días después. Entonces en el 20, ¿no? Primero lo encuentra a María, le dice. Entonces Marta, dice, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como reclamándole a Jesús, pero ¿por qué no viniste? Si no tenés otra cosa que hacer. Es como la gente se cree que cuando pedimos algo a Dios, nos pensamos que somos los únicos que le estamos pidiendo algo a Dios. Lo mismo pasa en la congregación, a veces con los siervos de Dios y todo. Bueno, los siervos de Dios también tienen sus ocupaciones, su vida, y tienen mucha gente a la que atender. Entonces creemos que, bueno, esa persona tiene que estar exclusiva para nosotros. En este caso Jesús, ¿no?, que estaba en el cuerpo de siervo acá, no estaba en el cuerpo de Dios. Y le dice, y más adelante, María le vuelve a decir exactamente lo mismo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero si Jesús ya les había dicho que esta enfermedad no era de muerte, esta enfermedad era para manifestar el poder de Dios. Pero, como enseñaba anteriormente, a las personas, al no tener el Espíritu de Dios, no entendemos las cosas espirituales. ¿Cómo vamos a entender que, bueno, se muere un ser querido nuestro y que va a venir Jesús 4 días después y lo va a resucitar? ¿Por qué no puede pasar eso en el nombre de Jesús? Si Dios fue el que creó todas las cosas, creó los cielos, la tierra, de la nada, nos creó a nosotros del polvo del barro, de la tierra.
Creó los animales, creó las aguas, creó todo lo que vemos hoy en día. Hasta creó los elementos para tener estos dispositivos por los que nos conectamos. En el nombre de Jesús. ¿Cómo no vamos a creer que puede resucitar una persona que estaba viva hace 4 días atrás? En el nombre de Jesús. Y las dos le reclamaron los mismos, ¿no? Y dice él, cuando llegó, cuando vio la multitud, acá nos muestra a Jesús para que se diferencie el Jesús Dios del Jesús hombre. Tiene la misma reacción que podría tener cualquiera de nosotros. Al ver la multitud llorando, dice que Jesús lloró. Dice, es la única parte en la Biblia donde lo muestra a Jesús llorando. Llorando de tristeza, no lloraba ni de alegría, ni porque se le había metido un bichito en el ojo, ni porque estaba picando cebolla. Lloraba de tristeza, una emoción como tenemos cualquiera de nosotros. Ahí se paró esa deidad, esa magnificencia que hoy tiene Jesús, el Jesús Dios, de lo que era el Jesús hombre que caminó la tierra. Entonces él sufría, padecía como cualquiera de nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es el 4º día. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez, Jesús teniendo que repetir las cosas para que entendamos. Cuando leemos la palabra de Dios, bueno, lo que está escrito es la palabra de Dios, más cuando es la palabra de Jesucristo. En ese tiempo, esta gente tenía la posibilidad de escuchar a Jesús cara a cara, como nosotros. Bueno, Jesús les decía las cosas ahí personalmente. Era el propio Hijo de Dios en la tierra, hablándoles directamente. Y aún así las personas no creían. Que Jesús le vuelve a decir, ya te dije que si crees verás la gloria de Dios. Lo mismo nos dice a nosotros hoy. Llegamos a la iglesia felices, todos contentos, leemos la palabra, sí, Dios cura, Dios sana, Dios liberta, todo, pa. Bueno, en este caso, viene esta pandemia que nos vino para todos. Bueno, ahora ¿en qué creemos? ¿Creemos que Jesús sigue manifestando su gloria, su poder? ¿O creemos en el político que nos dice, bueno, no pueden trabajar porque se van a contagiar? En la ciencia que dice, no, si no se vacunan, se van a morir. En el otro que qué sé yo y no sé qué. Bueno, ¿a quién le creemos? Yo prefiero seguirle creyendo a la palabra de Dios. Si la Biblia me dice que Jesús ya me curó a través de mis llagas en la cruz, ahora me dice que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si me tengo que morir, del motivo que sea, va a ser porque Dios lo permita. Ahora, si yo me muero con Jesús, con el Espíritu Santo, gloria a Dios, voy a vivir. ¿Por qué? Porque tengo el sello de Dios, tengo el sello del Espíritu Santo, tengo la promesa dentro de mí, entonces el día de la resurrección voy a resucitar. Ahora, si me enfermo, la palabra de Dios también me dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Entonces también puede ser que me enferme, pero también el poder de Dios se puede manifestar en mi cuerpo a través de una sanidad física, en el nombre de Jesús. Y tenemos que creer eso más que en todo lo demás. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, en las cosas de Dios. Las cosas de esta tierra, amén, gloria a Dios, las tenemos. Entonces, bueno, tenemos que convivir con las cosas de esta tierra, en el nombre de Jesús. Pero el mayor valor, la mayor importancia se las tenemos que dar a las cosas espirituales, a las promesas de Dios. Y dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, ¿qué le dice Jesús? ¿No? Le dice, gracias porque me escuchaste, por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, le dice. Ahora, en este sentido, tenemos que entender esto. Cuando pedimos algo a Dios, creemos que Dios nos va a escuchar y que Dios nos va a responder, porque acá Jesús le está dando gracias a Dios antes de que acontezca el milagro. En el nombre de Jesús, nuestra fe tiene que ser exactamente igual. En el momento que empezamos a orar, ya tenemos que creer que tenemos las peticiones cumplidas, que es lo que nos dice la palabra de Dios, y los apóstoles nos enseñan eso a través del Espíritu Santo. Una vez que empezamos a orar, que empezamos a pedir algo a Dios, tenemos que creer que ya tenemos cumplida nuestra petición, siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Como digo siempre, no vamos a pedir algo malicioso, algo para perjudicar a otro, siempre y cuando sea para el bien común, para el bien nosotros y para que se manifieste el poder de Dios, tenemos que creer que eso ya está cumplido. Y es lo que Jesús hace acá. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Volvemos de nuevo al principio. Se había enfermado Lázaro. Vinieron las hermanas de Lázaro a decirle a Jesús: nuestro hermano se enfermó. Y como que le tocaron los sentimientos a Jesús. El muchacho que tú amas, el que vos decís que es tu amigo, se enfermó, como diciendo, no lo vas a dejar tirado ahora, andá, curalo, sanalo, libertalo. En nombre de Jesús. Como tocándole el orgullo a Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús, 3 días, 4 días tardó en volver. Sin embargo, les dice, no, esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para que se manifieste el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, se fueron los hermanos. Ahora, ¿qué pasó? Llegó Jesús, 4 días después, él ya estaba muerto, lo habían enterrado, lo habían atado, casi lo momificaron ahí. No lo momificaron de casualidad, pero por poco. Pero le habían hecho todo el rito que le hacen a un muerto, que le hacían a un muerto en esa época. Lo envolvieron de pie y cabeza, lo ataron ahí, cosa que no se levante para nada. Si llegara a resucitar, que no tenga la posibilidad de levantarse. Ahí es como que se le fue la fe al demonio. Eso es lo que tenemos que entender. Por más que la situación parezca adversa, por más que la situación parezca completamente contraria a la promesa de Dios, nosotros tenemos que seguir creyendo en la promesa de Jesús. Más acá, cuando Jesús le dijo cara a cara. Acá, bueno, podemos decir, bueno, se lo dijo a María y Marta, no me lo dijo a mí, Fernando, ni Gloria. Amén, gloria a Dios, ay, puede ser, pero se los dijo a ella, y ellas tenían que creer en lo que Jesús les dijo. Ahora hay promesas que nos las dan a todos, en el nombre de Jesús. Las promesas que son para toda la humanidad, amén, en esa no podemos negarla, esa tenemos que creer sí o sí, porque son promesas que nos dejó para toda la humanidad. En el nombre de Jesús. De acá dudaron desde el principio, se murió Lázaro, no, vamos a esperar. Jesús dijo que se va a sanar. Jesús dijo que esta enfermedad no va a ser de muerte. No lo enterremos, no lo llevemos a la cueva. No hagamos el responso, el funeral como si ya hubiera partido. Si Jesús dijo que se va a curar, dejémoslo acá porque se va a curar. En nombre de Jesús. Eso era lo que tenía que haber hecho María y Marta. Pero seguramente porque habrán escuchado la multitud le habrá llenado la cabeza. Porque Jesús mismo dice acá, ¿no? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. En el nombre de Jesús. ¿Quiénes eran? Los incrédulos, los que estaban alrededor y los que pinchaban a los creyentes para que dudasen. En el nombre de Jesús. Lo mismo pasó cuando resucitó a la niña, a la que le dice, niña, levántate y anda. A la hija de Jairo. En nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Sacó a toda la gente afuera, que no entre nadie. ¿Por qué? Porque son todos incrédulos, nadie cree. Cree más en que no va a acontecer el milagro que en que va a acontecer el milagro. Por eso a veces hay cosas
que nosotros ni siquiera tenemos que contar alrededor a las personas que no creen. Porque si no creen, es mejor que vean el milagro a que le contemos el proceso que va a hacer Jesús para que acontezca el milagro, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque van a estar tirando mala onda, van a estar dudando, y van a decir que no creen, y qué sé yo, que bla bla bla. Bueno, hoy pasa algo así en el mundo. Bombardean y bombardean con información negativa, contraria a la palabra de Dios, y que no, lo que cura es lo que dice la ciencia. Lo que dice la palabra de Dios no sirve para nada. Y van los cristianos de cabeza a hacer lo que dice la ciencia. Bueno, cada uno tiene libre albedrío, puede hacer lo que quiere. Nosotros como siervos de Dios no obligamos a nadie a que haga una cosa o que no la haga. Lo que yo sí, yo me enmarco en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Porque si hasta el día de hoy el Señor me ayudó hasta acá, en el nombre de Jesús, hasta el día que tenga que partir de esta tierra, las promesas de Dios se van a seguir cumpliendo en mi vida. Y estoy seguro que en la vida de cada creyente. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy. Es un milagro maravilloso que nos deja la palabra de Dios. Como decimos, es una resurrección que Dios hizo aún después de 4 días de que esta persona estuviera muerta. Es más, hasta llevaba el proceso de descomposición, que eso puede ser dudoso, ¿no? Quizá era la sugestión de la persona, porque bueno, estar en un cementerio en esa época no eran los cementerios como los de ahora, que bueno, van las tumbas bajo tierra o los nichos, en los cajones sellados y no se siente el hedor de una persona que fallece. En ese cementerio capaz que había, no sé, 50 muertos desde hace días y el olor tal vez no era de Lázaro, que seguramente eso era lo que había acontecido. Por eso que la hermana incrédula de Lázaro, Marta, le decía a Jesús, pero Señor, ya hiede, hace 4 días que está muerto. No, pero Jesús podría haber dicho, pero Marta, ese es el olor de Lázaro. Lázaro tiene olor de vida, para vida, como dice la palabra de Dios. Los que creemos en Dios tenemos ese fragante perfume de Jesús, ese fragante perfume de vida. En cambio, los que tienen olor a muerte son los incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios, los que ya se condenan así solos por incrédulos, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, como siempre decimos, el Señor no se cansa de hacer milagros hasta el día de hoy. Y si creemos, veremos la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Es por ese motivo que vamos a estar orando ahora. En nombre de Jesús. Bueno, primero vamos a saludar a Juancito, que está conectado también y nos ha mandado muchas bendiciones y feliz día para nosotros dos. Feliz día para vos también, Juan. Amén, Juan, bendiciones en nombre de Jesús. Sos un amigo de hace muchos años. Así que te mandamos muchas bendiciones y gracias por el saludo. Para vos también, que pases un lindo día del amigo. Amén, gloria a Dios. Bueno, Juan también tiene un lindo testimonio del poder de Dios en su vida, en el nombre de Jesús. Si no fuera por el poder de Dios, hacía rato que estaría en el cementerio. Pero gracias al poder de Dios, hoy sigue acá, en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y sano por completo. Amén. Así es. Bueno, vamos a orar por Débora Gisela César, por su salud. Tiene un problema renal. Por Sandra Dobler, también por su salud. Y por Valentina Rajoy, que está con COVID, estaba con oxígeno. Así que vamos a orar por estas personas. Y estaba Daniel Cardoso. Vamos a orar por Daniel también. Por mi hermano Daniel. Y Emanuel también. Bueno, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora tenemos estas últimas personas que nos piden oración. Y después, como siempre, oramos por todos porque, bueno, seguimos orando por cada uno. Bueno, a veces nos mandan por privado. O bueno, los que ya tenemos en el cuaderno, bueno, hay muchos que ya
Ya Dios estuvo obrando y ya no hace falta que oremos por ese tema, pero sí oramos para que se siga manteniendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, lo importante también de esta palabra es que creamos en el Señor Jesús. Como dice acá, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. En el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, eso es lo principal. Que creamos en Jesucristo, que es la resurrección y la vida, y el día que tengamos que partir de esta tierra, que podamos ir con Él. En el nombre de Jesús. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que estamos ante tu santa y gloriosa presencia, para alabarte, para bendecirte y para glorificarte, Dios. Cada vez que leemos tu palabra, Dios, sobre todo, Dios, lo que habla del Señor Jesucristo caminando en esta tierra, los milagros, oh Dios, el poder que manifestaba, Señor. La gloria de Dios realmente descendiendo en esta tierra, Señor, para sanar, para curar, para libertar, Señor. Creemos, Señor, que ese poder se sigue manifestando hasta el día de hoy, Señor. Que tú sigues tocando, Dios, a los enfermos, Señor, sanando, curando, libertando, Padre Santo. Extiende tus manos de poder ahora, Padre Santo, sobre cada una de estas personas que están anotadas aquí, oh Dios, en este cuaderno, Dios. Por cada una de las personas, oh Dios, que están oyendo, Dios, esta transmisión, viendo este video, Padre Santo. Que estés tocando ahí, Señor, en su dolencia, Señor, en su enfermedad, Padre Santo. Deshaciendo, Dios, todo engaño de Satanás, Padre Santo, todo que desaparezca ahora, Padre Santo, toda dolencia, Padre Santo. Tu palabra dice, oh Dios, que ya hemos sido curadas a través de tus llagas en la cruz, Señor. Que ya has llevado nuestras dolencias, Padre Santo, que llevaste nuestras cargas, nuestras enfermedades, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, creemos en tus promesas, Padre Santo. Creemos en el Dios que resucita muertos, Padre Santo. El que abre los ojos a los ciegos, Padre Santo. El que hace hablar a los mudos, Padre Santo. El que limpia a los leprosos, Padre. En el nombre de Jesús, apoya tu mano de poder, oh Dios, sobre esta tierra ahora, Padre Santo. Deshace, oh Dios, todo virus, Señor, toda pandemia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, todo tumor cancerígeno, Padre Santo. Deshace ahora, quema ahora, Padre Santo. Todo problema de ansiedad, Padre Santo, oh Dios, toda depresión que sea quitada ahora, toda angustia, toda tristeza, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Pasa por los órganos, Padre Santo, pasa, oh Dios, por el aparato digestivo, Padre Santo, quitando, Dios, toda dolencia, todo mal, Padre Santo. Toca los huesos, Padre Santo, de las personas, restaura, Dios, donde hay artrosis, Padre Santo. En el nombre de Jesús, restaura los cartílagos, Señor, las articulaciones, Padre Santo. Quita toda dolencia, Dios, todo dolor de espalda, Padre Santo. Pasa por los riñones, Padre. En el nombre de Jesús, restaura, oh Dios, todo problema renal ahora, Padre. En el nombre de Jesús, echamos fuera ahora todo tumor cancerígeno ahora. Que tu poder, oh Dios, que tu fuego santo, Señor, deshaga ahora todo tumor, Padre Santo. Que esas células, oh Dios, vuelvan a ser restauradas, Padre Santo, vuelvan a ser regeneradas, Padre Santo, y vuelvan a estar sanas, oh Dios, como tú las creaste, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, visita los corazones también, Señor. Sana todo problema cardíaco, Padre Santo, todo problema de hipertensión, Señor, en el nombre de Jesús, todo problema de tiroides, Señor, todo problema, oh Dios, de diabetes, Padre Santo, que sabemos, oh Dios, que son cosas, oh Dios, que la ciencia hasta el día de hoy no puede curar, Señor, lo pueden tratar, oh Dios, pero no lo pueden curar, Señor, pero tu mano de poder, oh Dios, sabemos que echa fuera toda dolencia, toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús ahora, Padre. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios, te damos gracias por todo, Señor. Te entregamos todo en tus manos, Señor, y como siempre, oh Dios, que sea todo para la honra y gloria de tu santo nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Bueno, amén. Hermanos, en el nombre de Jesús, bueno, como siempre, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día viernes, con una nueva transmisión, un nuevo mensaje. Vamos a seguir orando. Si quieren pasarnos sus pedidos de oración, pueden estar haciéndolo en el nombre de Jesús. Y el día viernes vamos a estar orando todos juntos en vivo. Amén, gloria a Dios. No sé si hay algo para agregar. No, simplemente que terminen bien esta noche,
que sea un final de día bendecido para todos, para todas las familias de nuestro país, principalmente, que podamos salir adelante de esta situación que nuestro país también está atravesando, ¿no? Situación económica, toda esta pandemia, que ya podamos terminar con esto y poder seguir medianamente con la vida normal de las personas, ¿no? Para poder reunirnos nuevamente, para poder estar nuevamente, digamos, en contacto con los hermanos y podernos reencontrar nuevamente. Bendiciones para todos. Amén, gracias a Dios. Bendiciones. Nos estaremos viendo el viernes a las 19 horas.